bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a compartir una palabra. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, no doy más vueltas y vamos a compartir lo que entiendo Dios nos quiere hablar hoy. Y por ahí antes de subir acá pensaba en una pregunta para hacerles, o un par de preguntas, pero tienen que ver con lo mismo. Y como para introducir el tema, ¿no? Y pensaba, ¿cuántos quieren que Dios los use para alcanzar y ganar a muchas personas? ¿Cuántos creen que Dios nos puede usar para ganar a muchas personas? ¿No? Es algo que nosotros, sea que hace poco estamos en la iglesia o hace mucho, tenemos en nuestro corazón. Dios nos llamó a ganar a muchas personas. ¿Cuántos creen que nuestras palabras pueden bendecir a miles? ¿Lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede usarnos para bendecir naciones enteras? Y yo también lo creo y sé que Dios lo puede hacer. Pero frente a nuestra forma de encarar esto que nosotros creemos, a veces encontramos algunas cosas que nos pueden llegar a correr de lo que Dios verdaderamente quiere, y es lo que yo quería compartirles hoy. Hay un versículo que está, en realidad son dos versículos que voy a leer, que son parte del Sermón del Monte, que el Sermón del Monte es una enseñanza que Jesús hizo para no solo sus discípulos, sino para mucha gente, que va desde Mateo 5 a Mateo 7, después ustedes lo pueden leer entero. Tiene enseñanzas de un montón de cosas, y particularmente hay una parte de ese sermón que habla de la oración y de cómo Jesús enseña a orar. En esa parte está el Padre Nuestro, que es la oración que nosotros conocemos como modelo para nuestras oraciones. Pero antes del Padre Nuestro, en el versículo 6, Mateo 6, versículo 6, dice, la versión en NTV lo voy a leer: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En otra versión dice, tu Padre que ve en lo secreto, en vez de lo privado usa la palabra secreto, te recompensará en público, dice, ¿no? Y a veces nosotros, ¿cuántos conocen este versículo? Es bastante conocido. A veces nosotros tenemos estas dos cosas. Sabemos que Dios nos llamó a naciones, pero sabemos que también Dios nos llamó a cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo privado. Y Él nos va a recompensar en público. Y cuando tenemos esas dos cosas, ¿cuál les parece que nos puede tirar más? Ir a lo secreto y cerrar la puerta y orar y estar todo el tiempo en comunión con Dios, orando, o salir a que nos conozcan y que no nos conozcan a nosotros, sino que conozcan al Señor a través nuestro, pero que mucha gente se convierta. Y a veces, en el peso de las dos cosas, menguamos en una en pos de crecer en la otra, y ese es el error que muchas veces podemos cometer. ¿Por qué? Porque acá dice que la recompensa pública es producto o consecuencia de nuestra relación privada con Dios. Entonces, en todos estos versículos, si ustedes después leen todo el capítulo 6 de Mateo, habla de la ofrenda, habla de la oración, habla del ayuno, y en los tres casos pone como referencia a religiosos de la época que al momento de ofrendar o de orar o de ayunar, mostraban públicamente lo que estaban haciendo para recibir como alabanza de la gente, porque ellos estaban haciendo esa buena obra, ¿no? Si ofrendaban, hacían tocar trompetas para mostrar que ellos estaban ofrendando cierta cantidad de dinero. Si oraban, oraban a los gritos en la calle para que la gente conozca. Por ahí no es una costumbre que ahora generaría mucha alabanza, pero nosotros sabemos qué costumbres ahora hacen que la gente nos vea, qué espirituales que somos.
las cosas que nosotros ahora, en la actualidad, podemos hacer para mostrarnos como espirituales, es lo que hacía la gente esta en ese momento. Y lo que Jesús estaba diciendo no es eso, sino que es lo privado, lo secreto, lo que nosotros hacemos en la presencia de Dios cuando estamos en intimidad, ¿no? Y dentro del Sermón del Monte hay una parte en el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21 al 23, que tiene que ver con esto, no directamente, pero yo entendía algo particular y de acá se desprende por ahí lo que quería que hablemos. Y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Y yo me quedaba con este versículo y entendía algo de parte del Espíritu Santo que no lo había entendido antes así, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando la gente esta le dice que en su nombre hicieron cosas que para cualquier ser humano serían impresionantes? Milagros, profecías, echar fuera demonios. Eso es ser usado para que muchos conozcan, ¿no? Si nosotros oramos y pasa un milagro, ¿les parece que se va a quedar ahí el milagro nada más? No, se va a empezar a correr. Si hay una profecía que nosotros damos y es efectivamente de parte de Dios y se cumple, también va a correr. Si de golpe, dice acá también, milagros, expulsar demonios. Si nosotros oramos por un endemoniado y es libre y de golpe esa persona se transforma completamente, va a correr la noticia. Entonces, son todas cuestiones que tienen que ver con un ministerio público. ¿Pero qué responde Jesús? Nunca los conocí. ¿Qué estaba esperando Jesús? Conocerlos. Entonces, yo entiendo con este versículo que los personajes de esta historia que está relatada acá en lo último que leímos estaban con prioridades totalmente diferentes. ¿Eso quiere decir que no va a haber expulsión de demonios? ¿No va a haber milagros grandes y no va a haber profecías? No, pero son consecuencia, leímos en el versículo anterior, de nuestra intimidad con Dios. El ministerio público que nosotros podamos tener es consecuencia del título que yo le puse a la prédica esta, el ministerio privado que nosotros podamos tener. Entonces, ¿Dios nos llamó a transformar a muchas personas y a ganar a muchos? Sí, pero ¿cómo nos llamó a eso? ¿Pensando por nosotros mismos cómo hacer y saliendo y yendo y olvidándonos de la intimidad? No, nos llamó a la intimidad, a lo privado, y de ahí salir a todo eso, como recompensa o como consecuencia de nuestra relación con Dios. Fíjense esto, yo recibía, leyendo este versículo de Mateo 7, lo que leímos recién, por ahí nosotros no podemos entender o saber el tono con el que Jesús dijo estas palabras, porque está escrito. No, es lo mismo cuando me mandan un mensaje. La otra vez me pasó en la célula, no sé qué había pasado, que como que los estaba advirtiendo en algo como para que tratemos de corregirlo a futuro, y sin emoticón, sin nada, yo le mandaba texto, ¿no? Bueno, fíjense, pero la próxima no lo hagan. Y parecía que estaba re caliente yo en la forma de hablar. Pero no, es solo por el texto, no sé, ahí está Elías, me puede decir si parecía que yo estaba re caliente. Pero le mandé un audio después a los chicos y les digo, no, todo bien en realidad, parece que estoy enojado porque no estoy mandando ninguna carita ni nada, pero en realidad está todo bien. Simplemente revisémoslo para que nos podamos acomodar. Y acá nos pasa lo mismo. Nosotros, en este versículo, en donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el cielo, solo van a entrar los que hagan la voluntad de mi Padre. Nunca los conocí.
le imprimimos automáticamente nosotros a estas palabras un tono de enojo, como si Jesús lo estuviera diciendo enojado. Y yo hoy, mientras estaba orando, me ponía a pensar y recibía, ¿no? No está en la Biblia esto que estoy diciendo yo. Pero ¿qué pasa si Jesús lo hubiera dicho? Y yo creo, de alguna forma, que no fue con un tono enojado, porque si ustedes ven todo el Sermón del Monte, es una enseñanza de amor hacia la gente que está en el lugar. Y esto es parte de esa enseñanza. Entonces, ¿qué pasa si estas palabras en realidad hubieran sido dichas de otra forma? ¿No? Y lo que entendíamos que detrás de estas palabras había no era enojo, sino dolor o deseo. Y de golpe Jesús diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, va a entrar en el reino del cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. En el día del juicio muchos me van a venir a decir que profetizaron en mi nombre, expulsaron demonios en mi nombre, hicieron milagros en mi nombre, pero yo les voy a responder, nunca los conocí. Es distinto si escuchamos la palabra de esa forma. Estamos entendiendo que hay un deseo de parte de Jesús y de Dios por conocernos. Y se refleja en el versículo que habíamos leído al principio, Mateo 6:6, que dice, cuando vos ores, no lo publiques por todos lados, entrá en secreto, cerrá la puerta y orá a mi Padre que está en secreto. Y Él te va a recompensar en público. Entonces, veía esta diferencia y cómo a veces nosotros podemos, con la mejor intención, porque yo les digo la verdad, esta palabra a mí me rompió varios esquemas. Por ahí, Sol, o los que me conocen, saben que, Sol principalmente, que a la hora de ponerme las pilas en lo espiritual y en lo ministerial, yo tenía tendencia todo el tiempo a apuntar a evangelizar, a salir, a hacer cosas, pero afuera, no adentro, no a orar. Si había que orar, bueno, yo sabía que tenía que orar. Sí, porque ¿cómo no voy a orar? Soy cristiano, tengo que orar. Pero me enfoco afuera, planifico para afuera. Veo cómo podemos hacer para afuera. Y yo entendí con esto que en realidad lo que Jesús nos está enseñando y el Espíritu nos está diciendo, nuestras fuerzas no tienen que estar enfocadas en lo de afuera, sino en lo de adentro. No se trata de qué vamos a hacer después al final. Seguramente al final vamos a terminar estando en intimidad y vamos a terminar estando afuera evangelizando y ganando gente y siendo usados por Dios. Pero ¿dónde estuvieron puestas nuestras fuerzas? ¿Afuera o adentro? Ese cambio de enfoque, de fuerzas, de atención, de concentración, de esfuerzo, es lo que va a marcar la diferencia. Porque yo anotaba una frase, y es la que me llamó más la atención, se las compartí a los chicos de la célula el otro día. Nunca nuestro ministerio público va a ser más grande que nuestro ministerio privado. Nunca. Entonces, si yo quiero tener un efecto en mi entorno, de verdad, motivado por el amor y no por el orgullo, porque me reconozcan, sino de corazón, motivado por el amor, y quiero que mi entorno conozca al Señor a través de mi vida, yo necesito tener un ministerio privado, un tiempo de servir al Señor en privado, de estar con Él, de adorarlo, de buscar su presencia, mucho más grande que lo que puedo pretender afuera. Quedémonos con esto. Nunca nuestro ministerio público va a ser más grande que nuestro ministerio privado, que nuestra intimidad. Ahora, es hiper difícil esto que yo les estoy compartiendo. Porque vivimos en un mundo en donde todo lo que importa es lo que se ve. Es lo que la gente ve de nosotros. Nosotros constantemente estamos pensando, desde lo que publicamos en Instagram hasta las cosas que podemos llegar a hacer o proyectar dentro de la iglesia, o hasta, a mí me ha pasado alguna vez, cómo me paro y cómo levanto las manos, si estoy sentado más adelante o si estoy sentado más atrás, cómo me van a ver. Todo el tiempo estamos pensando en lo público, porque así está configurada el entorno en donde nosotros vivimos, la sociedad.
apunta a que lo público valga y lo público sea importante, porque lo privado no vende. Entonces, como no vende lo privado, no es tan importante. Y así estamos configurados nosotros. Pero acá el Señor nos está mostrando que Él tiene un deseo, y es conocernos. Y si nosotros lo conocemos a Él, Él como recompensa va a traer todo lo que venga después. Y como les digo, no es que va a faltar eso. Los milagros, las profecías, la expulsión de demonios y todo lo que en lo que Dios nos quiera usar. Pero no va a ser nunca si no hay una base sólida. Hay otro versículo también dentro del Sermón del Monte que habla de los dos cimientos, ¿no? Cuando una persona edificó su casa sobre la roca y vino el viento y el agua y no la derribó, y el otro que edificó su casa sobre la arena y vino el viento, el agua y terminó cayendo esa casa. Y es esto, si lo que nosotros construimos no está plantado sobre bases sólidas, se va a derrumbar, no hay forma de que aguante. Y las bases sólidas son justamente nuestra intimidad, ahí está la base sólida. Aparte, si ustedes se ponen a pensar, y esto yo los invito a que abramos el panorama y empecemos a ver todo lo que está pasando en la iglesia, ¿no? De golpe Nacho, hace unas semanas atrás, predica sobre los planes de Dios. Johnny predica sobre el Espíritu Santo. Sol, tiempito después, predica sobre los planes de Dios otra vez. Armando, hace un martes atrás, creo, 2, predicó sobre el Espíritu Santo de vuelta. Entonces, si empezamos a ver, Dios nos está hablando de cosas. El Espíritu Santo, los planes. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta. Porque Dios quiere hacer algo. Y si está hablando de eso y si lo está repitiendo es porque quiere que nosotros prestemos atención a cosas. Y si Él es el que tiene los planes, como lo recibimos en las prédicas anteriores, y si Él es el que nos va a dar las herramientas, el Espíritu Santo es el que está con nosotros para poder avanzar y llevar adelante todos esos planes, de golpe nos damos cuenta que sería ilógico que yo me ponga a planificar. Porque ¿qué voy a planificar mejor que el Espíritu Santo? No creo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que meter en la presencia de Dios para conocer sus planes y de ahí salir a lo que Dios tiene para mí, a lo que Dios tiene para la célula, a lo que Dios tiene para la iglesia. Entonces, de golpe, cerrar la puerta y meterme en lo privado termina siendo más poderoso que empezar a hacer cosas para afuera. Porque ahí es donde yo voy a encontrar las estrategias, las formas, las palabras. Pero como decía, nosotros vivimos en un mundo en donde lo que se premia es lo público, lo que se ve. Si vendés bien, si te mostrás bien, estás bien. Si no, si nadie te conoce, si lo que mostrás no está tan bueno, no sos importante. Y de golpe, por ahí, al vivir en este mundo que está configurado de esa forma, nosotros entendemos que para poder llevar adelante lo que nos está pidiendo el Señor, necesitamos del Señor y necesitamos del Espíritu Santo. No hay otra, no hay forma. No lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Entonces, me iba a otros versículos en donde justamente habla de esto, de que nosotros tenemos la ayuda de Dios para llevar adelante todo lo que tengamos que llevar adelante. Dice Juan 16:13, en la versión de traducción al lenguaje actual, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Fíjense, ¿cuántas personas que proyectan a futuro darían todo por saber lo que está por suceder? ¿Cuántos empresarios, cuántos hasta ministros, cuántas personas que invierten tiempo y dinero en cosas quisieran saber el futuro? Y el Espíritu Santo, acá el Señor nos revela que Él nos va a enseñar lo que está por suceder.
Entonces, ¿dónde nos va a enseñar lo que está por suceder? Mientras yo estoy planificando y estoy en la mía, porque con la mejor intención, y yo se los digo de verdad, cuando yo me enfocaba y ponía mis fuerzas a ver, el evangelismo necesitamos hacerlo, pero cuando mis fuerzas y mi atención estaba puesta en eso, era con la mejor intención. Y me olvidaba que yo tenía que orar. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús, entendemos que, no sé, no lo conté yo, pero se pasaba más tiempo orando y solo y apartado que haciendo milagros. Siempre era un milagro y se apartaba de los discípulos. Otra aparición pública y se apartaba de vuelta. Y entonces entendemos que si el ejemplo de Jesús, que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, representaba eso, nosotros no podemos pretender que sean apariciones públicas, apariciones públicas, apariciones públicas, apariciones públicas nuestras y no haya nada de apartarme a lo privado, porque no funciona, no va a funcionar de esa forma. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no hay forma. Juan 14, 26 dice, no, perdón, había uno antes. Sí, me comí el versículo 7, el 16, 7. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo voy a enviar. El 13 ya lo habíamos leído y Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es al que nosotros tenemos que buscar. Necesitamos al Espíritu Santo. Él tiene los planes y Él tiene la capacidad, la unción para darnos y el poder para que se lleven a cabo esos planes. Entonces, ¿podemos hacer milagros y que Dios nos use y en el nombre de Jesús echar fuera demonios sin conocer al Señor como Él quiere conocernos? Sí, lo vimos en el versículo 7. Pero al final no es cumplir el plan de Dios. Dios nos quiere conocer. Primero Jesús nos quiere conocer. Y después quiere que el resto de la gente lo conozca usándonos a nosotros. Primero nos quiere conocer. Cuando a Jesús le preguntan en Mateo 22, 34, dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, que eran dos grupos de religiosos, ¿no? Los fariseos y los saduceos, se reunieron alrededor de Jesús y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos en los que en el último versículo, en el 40, dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando Jesús tuvo que resumir, agarró dos mandamientos, pero puso a uno primero y a otro segundo. ¿A cuál puso primero? Amarás a Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que arrancar? ¿Tenemos que arrancar amando a nuestro prójimo primero? No. ¿Tenemos que arrancar amando a Dios solamente y no amando a nuestro prójimo? No. Hay dos cosas para hacer, pero en un orden específico. Primero a Dios y después a nuestro prójimo. Entonces yo no puedo pretender con la mejor intención del mundo ser usado por Dios para las naciones si no estoy amando a Dios primero. No puedo, no hay forma. Entonces necesitamos entender que Dios tiene que estar primero, el Espíritu Santo tiene que estar primero, porque el Espíritu Santo, como lo leímos en los versículos anteriores, es Dios con nosotros acá en la tierra. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, Jesús les enseñaba, Jesús los llevaba, Jesús los motivaba, Jesús les daba las herramientas para ir y hacer milagros, para poder avanzar siempre con el Espíritu Santo, pero a través de Jesús. Ahora Jesús volvió al cielo en la ascensión y en este momento de nuestra historia no está con nosotros acá en la tierra. Está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, dice la palabra.
Pero ¿quién está acá en la tierra con nosotros como Jesús estuvo con los discípulos? El Espíritu Santo. Y de verdad el Espíritu Santo es una persona con la que nosotros podemos hablar y nos puede revelar cosas y nos puede mostrar lo que viene por delante, como dice su palabra, y podemos empezar a movernos en un nivel espiritual muy diferente al que tenemos ahora si nosotros le empezamos a prestar atención. Pero primero es prestarle atención y después todo lo que viene. Por eso nunca nuestro ministerio público va a ser más grande que nuestro ministerio privado. Y si llega a ser nuestro ministerio público más grande que nuestro ministerio privado, tengan cuidado porque son uno de esos de los que Jesús dijo, Señor, Señor, y no los conozco. Entonces, lo voy a reformular. ¿Puede ser más grande nuestro ministerio público que nuestro ministerio privado? Sí. No nos conviene. No conviene que sea más grande. Busquemos que nuestra intimidad con Dios sea más grande que lo que sale para afuera, que lo que nosotros mostramos afuera. Es más, ni siquiera tendríamos que querer mostrar. El Señor es lo que nos tiene que recompensar en público. Y para terminar, hay un detalle en un versículo que yo, leyendo un libro hace un tiempo, por ahí lo vi como el autor lo presentaba y el Espíritu Santo me llevó a entenderlo de esa misma forma. Y es en 2 Corintios 13:14, en la NTV. Pablo está cerrando la carta, ¿no? Se despide. No sé a cuántos les pasó, pero vienen leyendo un versículo y llegan a la parte en donde dice, bueno, y saludame a tal, saludame al otro, a este le dejé mi capa, decirle que me la cuide, y la paz del Señor sea con todos ustedes, amén. Como que esos versículos los dejamos ahí, pues bueno, ya está, se está despidiendo, no me va a decir nada profundo el Señor con la despedida. Y este versículo es la despedida. Y dice así, dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y lo que dice el autor, el libro es Buenos días Espíritu Santo, que es de Benny Hinn. Y lo que dice el autor, y lo que de verdad significa esto, es que Pablo está destacando 3 características claves de Dios en sus 3 personas. Dios Hijo, Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios es uno, pero es 3. Es como, la Trinidad es como se llama, y es como si fuera un huevo. Por ejemplo, la forma de explicarlo que siempre a mí me quedó fue la de un huevo. Un huevo es un huevo, pero tiene 3 partes. La cáscara, la yema y la clara. Son 3, pero es uno. ¿No? O el agua. El agua en sus 3 estados sigue siendo agua. El agua como hielo, el agua líquida y el agua como vapor. Pero sigue siendo agua. Son 3, pero es uno. Dios es 3, pero es uno. Si no lo entienden, el Espíritu Santo se los va a revelar, no se preocupen. Pero es así. Dios Padre es Dios. Dios Hijo, que vino a la tierra y murió por nosotros, es Dios. Y Dios Espíritu Santo, que está ahora con nosotros, es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, es el poder, el kamehameha de Dios, no es eso. El Espíritu Santo es Dios en la tierra con nosotros. Y acá destaca Pablo, en esta carta, 3 características, una de cada persona de la Trinidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿y qué dice del Espíritu Santo? La comunión del Espíritu Santo. Hay una canción, que la vamos a cantar ahora en un ratito, que dice, la primera frase, tú no habitas en templos hechos por el hombre, tu deseo eterno es la comunión. Y de golpe entendemos que el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros acá, es de las personas que nos tocó, el que está con nosotros acá. Nosotros no vivimos en el tiempo de Jesús,
No vivimos en el Antiguo Testamento, en donde a veces Dios se hacía presente en visiones o le hablaba con voz audible a los profetas. Vivimos en el tiempo en donde era la hora de que el Espíritu Santo le toque su parte. Y ahí estamos nosotros. Y el deseo de la persona que está con nosotros, de la Trinidad, es la comunión. ¿Qué es la comunión? Esto que hablábamos recién. La intimidad. El Espíritu Santo desea que nosotros tengamos intimidad con Él. Y todo lo demás va a venir. ¿Cuántas veces escuchamos ese versículo que dice, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas? Bueno, ahora tiene mucho más sentido que antes. De verdad, nunca tenemos que pretender, y sería un riesgo muy grande, que nuestro ministerio público sea más grande que el ministerio privado. Y yo no les estoy hablando a gente que busca reconocimiento humano, en el sentido de mundano vendría a ser, ¿no? En un trabajo. No, yo estoy hablando de gente que está en la iglesia y que quiere servir al Señor y que quiere que Dios lo use. Y como dije al principio, quiere que Dios lo lleve a naciones y que mucha gente conozca. A esos es a los que yo les estoy hablando. Porque esas personas son las que son propensas a buscar tener un ministerio público más grande que su ministerio privado. Alguien que está afuera o alguien que busca las cosas del mundo no le interesa si tiene recompensa de Dios o no, si su ministerio público es más grande. No, pero a nosotros que estamos acá y sabemos que Dios nos puede usar y nos quiere usar, sí, esto es un riesgo. Necesitamos entender que lo que más destaca en la historia de la humanidad con respecto a Jesús es la gracia. Pablo lo destaca en este versículo. Lo que más destaca en la historia de la humanidad con respecto al Padre es el amor. Y lo que más destaca con respecto al Espíritu Santo es la comunión. Es ese deseo de tener relación con nosotros, de conocernos, como decía el versículo de Mateo 7. Entonces, si todavía no planificaste tu 2025, o lo planificaste, pero ahora nos estamos dando cuenta de que hay que enfocar nuestras fuerzas en algo particular, retoquemos esa planificación o hagamos esa planificación pensando en esto. Por ahí este año pensaste en, sí, voy a proponerle a mi líder salir a evangelizar todas las semanas. Voy a buscar que yo lleve gente a la Universidad de la Vida y al encuentro. Y está buenísimo todo eso. Pero por ahí en esa planificación faltó, voy a ayunar todas las semanas. Voy a comprometerme a levantarme más temprano para orar todos los días. Voy a comprometerme a leer la Biblia en un año con esos planes que nosotros podemos encontrar, o no, o simplemente intentando leer todos los días. Si falta eso en nuestra planificación o eso no es una prioridad, ya te digo que el 2025 no va a terminar funcionando. Por más de que hayas planificado evangelismo todas las semanas. ¿Dios te va a usar? Sí, seguro te va a usar, porque Dios tiene misericordia de las personas a las que vos le vas a hablar. Pero imagínate si viene el Señor este año y sos uno de los que dice, Señor, yo evangelicé todas las semanas, pero no te conocí, yo te quería conocer. Entonces, pensemos esto, planifiquemos nuestro año, nuestro 2025, poniendo en primer lugar a Dios, como dice el orden de los mandamientos que Jesús enumeró. Primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y después, amarás a tu prójimo. No tienen que faltar ninguna de las dos cosas, pero tiene que haber un orden. Entonces, busquemos que podamos tener este orden, ¿no? Y esto, buscar en intimidad lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Buscar en intimidad su presencia. Yo les puedo asegurar, y de verdad es algo que me sorprendió particularmente en mi relación personal, y es que el Espíritu Santo está súper dispuesto a hablarnos. Si quieren ir subiendo los chicos, ya vamos a terminar. Vamos a orar. Pero
me pasó de estar por ahí varios días distraído y después entender que venía sin orar hace tiempo, o darme cuenta que el Espíritu Santo me estaba llamando a orar porque hacía tiempo que no estaba en su presencia, algunos días, y acercarme, como nos debe haber pasado a varios de nosotros, como creyendo que, bueno, Señor, yo acá estoy, perdóname porque no me estuve acercando, quiero escucharte. Pero no esperando que Dios me hable inmediatamente. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros siempre sentimos culpa, ¿no? No me acerqué por varios días, entonces ahora yo tengo que mostrar que varios días estoy firme y ahí el Señor me va a empezar a hablar. Como que creemos que tenemos que pagar ese derecho de piso, que nos va a hacer pagar el Espíritu Santo. Ah, ¿no viniste y ahora querés venir? Bueno, aguántame ahí, vos seguí. Y no es así. Pues yo, por experiencia de verdad les digo, pasaron estos días, yo estaba, hasta les diría, contaminado en cuanto a escuchar música no cristiana. Por ahí estaba enganchado con algún tema o algo y venía como medio alejado de la cuestión espiritual. Y me acerco en oración ese día y le digo, Espíritu Santo, perdóname, quiero que me hables. Y me empezó a hablar. Y fue más lo que él habló que lo que yo tuve que hablar. Y no hubo derecho de piso, no hubo absolutamente nada. Y esto es una experiencia mía, pero el Espíritu Santo está esperando que vos tengas tu experiencia con él. De verdad les digo que se van a sorprender de todo lo que va a empezar a pasar si ustedes empiezan a darle lugar a lo privado. Si empiezan, y esto es lo que a mí me llamó más la atención, a enfocar sus fuerzas en planificar su 2025 hacia lo privado. ¿Significa que vamos a estar encerrados todo el día en la pieza o en el baño? No sé en qué lugar ora cada uno, pero donde ora cada uno, todo el día, 8 horas al día. No. Porque acá no está hablando de que no dice la gracia del Señor, el amor de Dios y las ganas del Espíritu Santo de encerrarse en la pieza con vos y orar. No dice eso, dice la comunión. Y la comunión nosotros la podemos experimentar en nuestra casa, en la calle, en la iglesia. Comunión es común unión. Es estar conectados. Es tener la línea abierta todo el tiempo para que cuando Él quiera decir algo nosotros estemos atentos y escucharlo. Pero al mismo tiempo es planificar cosas para que esa comunión se mantenga. Entonces no es estar encerrado en nuestra casa orando. Por supuesto, si tenemos tiempos en donde el Espíritu Santo nos visita con poder y estamos un par de horas orando, gloria a Dios, pues ni nos vamos a dar cuenta. No se preocupen que no lo van a sufrir, lo van a disfrutar, al contrario. Pero a veces creemos que es aburrido, ¿no? Leo un libro y veo que este predicador oraba 8 horas por día. ¿Cómo hace para orar 8 horas por día? Y a veces entramos en esa, y no, se trata de la comunión con el Espíritu Santo. Un día podemos orar 5 minutos, pero estar conectados todo el día. Otro día podemos orar 3 horas y estar conectados todo el día. No importa. Lo que tenemos que hacer es estar conectados todo el día y planificar en función a esa comunión. Es importante que planifiquemos en función a esa comunión. Y ahora yo te invito, si querés ponerte de pie, vamos a orar, a que puedas reenfocar tus fuerzas y tu atención en esto que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ni hablar que las cosas del mundo, pero que las cosas del servicio también es más importante. La intimidad con Dios es mucho más importante. Y les voy a contar un testimonio cortito. Cuando yo escuchaba a alguien decir que Dios nos creó para adorarlo en espíritu y en verdad, como dice Juan, creo que es, no tengo la cita exacta, yo decía, no sé, Dios me creó para ganar gente, no para adorarlo.
Y tenía esa cosa adentro de decir, no, ese que está enfocado en que Dios lo creó para adorarlo y quiere estar en su presencia todo el tiempo, no está entendiendo la misión que nosotros tenemos. Y estaba encerrado en eso. Y yo sinceramente ahora me puedo dar cuenta que no existe misión si nosotros no lo adoramos. No existe gran comisión, no existe evangelismo, no existe milagros, no existe profecía, no existe absolutamente nada que podamos hacer con la mejor intención si no entendemos que Él nos creó para adorarlo y para buscarlo. Y que el único deseo que tiene el Espíritu Santo para con nosotros no es que nosotros ganemos a miles, es que tengamos comunión con Él. Él va a ganar a miles a través de nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener comunión con Él. Entonces, orá ahora y tomá el compromiso, pedile al Espíritu Santo que te ayude, lo que tengas que decir para que tus fuerzas y tu atención y tu concentración y todo lo que viene y tu planificación para este año se enfoquen en lo privado, en la intimidad, en buscar a Dios, en que Él te hable, en escuchar sus planes, en escuchar el Espíritu Santo, en entender qué es lo que quiere decir Él, qué es lo que Él está hablando a través de la iglesia, a través de la célula. Y ahí va a haber una diferencia. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Si tu deseo es tener comunión con nosotros, confesamos ahora que nuestro deseo más importante desde este momento es tener comunión con vos. No queremos otra cosa, Señor.